Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan una mañana más en este programa Aliadas, donde destacamos la participación de las mujeres en las esferas públicas y privadas, pero sobre todo reconocemos sus aportes y le damos un lugar precisamente a escucharlas, a escuchar sus historias. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega y en este día tenemos una gran invitada con quien hablaremos no solo de su defensa de derechos humanos, que ha acompañado la defensa de los derechos humanos de muchas otras mujeres a través de su labor como abogada, sino que también hace una propuesta de educación feminista para nuestras niñas y niños y también hace una defensa desde la población afromexicana. Entonces vamos a conocer a María Edith López Hernández, nuestra invitada aliada de esta mañana. En la construcción de justicia con perspectiva de género, el trabajo de especialistas comprometidos resulta fundamental. Tal es el caso de María Edith López Hernández, abogada feminista afromexicana con más de 2 décadas de experiencia en la defensa de derechos humanos, especialmente de niñas, niños, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Su trayectoria se distingue por el litigio estratégico y su participación en casos emblemáticos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como en el campo algodonero, que marcaron precedentes internacionales en la atención a la violencia de género y la discriminación estructural. A lo largo de su carrera ha contribuido al desarrollo de metodologías, protocolos y políticas públicas que fortalecen la procuración de justicia con perspectiva de género, incorporando enfoques interseccionales y centrados en las víctimas. Su trabajo abarca desde la capacitación a operadores de justicia hasta la construcción de herramientas para identificar prejuicios y estereotipos en los procesos judiciales. Actualmente profundiza en el estudio de los peritajes de género, apostando por transformar la manera en la que se valoran las pruebas y se garantiza la reparación integral del daño. Su labor representa un esfuerzo constante por avanzar hacia un sistema de justicia más justos, inclusivos y sensibles a las desigualdades que enfrentan las mujeres y otros grupos históricamente discriminados. Tenemos el privilegio de contar aquí en cabina de CIMAC Radio con María Edith López Hernández, abogada feminista. Como ya escucharon en esta cápsula, es una abogada feminista afromexicana con más de 2 décadas de experiencia en la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, hay que decirlo claramente. Pero ninguna presentación es lo suficientemente generosa para precisamente presentarte, Edith. ¿Quién es Edith? Cuéntanos de ti. Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación, por este programa tan hermoso que reconoce trayectorias de mujeres. Bueno, pues Edith López Hernández es una mujer afromexicana que desde muy pequeña vivió discriminación y aprendió como una estrategia de supervivencia de que podía ser la negra, pero no podía ser la tonta. Entonces me obligué a ser muy inteligente. Y eso me implicaba, pues, estudiar muchísimo, pues, siempre participar. O sea, yo me exponía voluntariamente para que la gente me considerara y me tomara en cuenta, ¿no? Entonces, empecé a estudiar Derecho, pese a que yo quería estudiar originalmente Psicología. Empecé a estudiar Derecho y creo que fue amor a primera vista. Y yo sé que ahora tengo muchas críticas al Derecho del que tanto amo, pero cuando entré a mi primera clase supe que pues ahí estaba mi vocación, ¿no? Y con el tiempo empecé a involucrarme con personas que estudiaban derechos humanos, hacíamos competencias simuladas en casos hipotéticos en donde íbamos a la Corte Interamericana a defender un caso y eso me permitió por primera vez salir del país y ir a la Corte Interamericana, aunque sea de lejitos, pero años después iba a ir realmente a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces creo que Edith es una mujer que pues siempre ha echado para adelante y que pues más que pensar en cómo salir del hoyo, pienso es cómo salimos todas del hoyo, ¿no? Esa es como una de las cosas que siempre gira alrededor de mi pensamiento.
Una máxima feminista es lo personal es político. ¿Cómo te haces defensora feminista? Puedes ser abogadas, hay muchas abogadas, pero no hay muchas abogadas feministas, defensoras que se asuman defensoras de los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo llegas a la defensa de derechos? Pues es a través de estas competencias que empiezo a conocer a gente que después se convirtió en gente entrañable en mi vida. Son mis hermanas y mis hermanos de vida, como Michelle Salas, ¿no? Cuando yo entro al equipo, Michelle era una de las juezas y acababa de ir a la corte llevando una amicus de opinión consultiva sobre derechos de las personas trabajadoras. Entonces, Michelle ya era una abogada que estaba adquiriendo experiencia y que estaba trabajando en casos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Entonces, cuando llega el caso a la Comisión Interamericana, pues se necesitaba un gran equipo, ¿no? Un gran equipo porque todos estos casos requieren de mucho tiempo y de mucho dinero para mantener el litigio. Y entonces, pues no teníamos dinero. Entonces yo creo que Michelle dijo, ¿quién puede ser personas expertas en sistema interamericano? Pues las y los estudiantes que estudian el sistema interamericano. Entonces invita a un grupo de abogadas y abogados que ya éramos amigos a empezar a ver el caso. Y es ver este caso, escuchar las historias, convivir con las madres, conocer la realidad de Ciudad Juárez, que me lleva mucho a cuestionarme y a pensar qué podía hacer yo, ¿no? Originalmente yo quería hacer primero trabajar como en derecho consular y luego me estaba decantando por el derecho penal y fue a partir de estos casos que se hizo más fuerte el derecho penal, pero también los derechos humanos, ¿no? Cuando yo llego a caso Campo Algodonero y empezamos a analizar los casos, ahí yo ya tenía una convicción fuerte de que necesitaba seguir, ¿no? Yo recuerdo mucho que me decía mi mamá, oye, pero ¿qué ganas metiéndote en estos casos? ¿Por qué te involucras? Claro, mi mamá estaba preocupada, ¿no? ¿Por qué te involucras en estos casos de mujeres que ni conoces, que hasta puede ser peligroso? Y yo le respondía, porque en este país, pues las mujeres y las adolescentes desaparecen y si un día desaparezco, yo no quisiera que tú estuvieras sola buscándome, ¿no? Y que quedara impune. Sobre todo porque yo viví un intento de secuestro, ¿no? En Ecatepec, entonces eso también me hace pensar y tener mucha conciencia, pues, de que las mujeres en este país no estamos seguras, ¿no? Lo que nos sucede a las mujeres en las periferias, ¿no? Todo el tiempo es la exposición en las migraciones que hacemos todos los días para venir a la ciudad a trabajar, a estudiar, para reunirte con amigas, te implica desplazamientos que se vuelven cada vez más complejos en este contexto violento, particularmente contra las mujeres en nuestro país. Y tú llegas a esta defensa de derechos por no un caso sencillo, llegas por Campo Algodonero, por un caso emblemático, no solo porque va develando una situación estructural, sistemática de la violencia contra las mujeres, sino también porque va a ser el antecedente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que pues hoy sigue siendo tan vigente y que no logramos con cambios institucionales, no logramos pues superar, ¿verdad? La violencia contra las mujeres es una realidad, pero tú te presentas como una mujer afromexicana, particularmente para las mujeres afromexicanas, ¿cómo es la realidad? Tú comienzas precisamente a estudiar, como lo has señalado, para demostrar que las mujeres afromexicanas son más que ese estereotipo que se guarda, que guarda discriminación, que guarda desigualdades, pero ¿cuál es la situación con estas mujeres que muchas veces decimos, no, pues en México pues no hay afros? Claro que hay afros, e incluso vemos muchos casos de discriminación que dicen, no, váyanse a su país como si fueran de otro lugar, ¿no? Y no necesariamente mexicanas. ¿Qué pasa ahí, Edith? Claro, es enfrentar una realidad dolorosa, ¿no? Vivir discriminación duele y te deja heridas que son difíciles de sanar porque de entrada no hay herramientas terapéuticas para para sanar el daño que te deja la discriminación racial, ¿no? Es como, pues supéralo, ay, no es tan grave, ¿no? Pero vivir todos los días enfrentando, bueno, desde que era niña, ¿no? Es niña color de caca, o tu pelo parece pelo púbico,
o incluso desde la secundaria vivir sexualización, ¿no? Era evidente que yo vivía sexualización y que hace que cambies tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma de expresarte, te sientes insegura con tu cuerpo, porque sabes que llamas la atención incluso involuntariamente, ¿no? Yo en la universidad viví muchísimo acoso sexual, ¿no? Por parte de profesores que con el pretexto de que, bueno, quiero que seas mi adjunta, pues me invitaban a comer y ahí ya develaban sus intenciones sexuales, ¿no? Y es muy difícil porque además era como luchar también porque había una idea de que sí, que yo aceptaba y entonces por eso me ponían 10, ¿no? Y era pues no me ponen 10 porque yo acepte nada, sino porque le estudio y le echo ganas, ¿no? Y te das cuenta de que muchas veces yo fui la primera o la única en muchos grupos, ¿no? Y es muy solitario ser la única negra. Durante mucho tiempo negaba mi identidad, ¿no? Decía, pues igual como dice la gente, no, yo soy morena oscura, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Pero después sí, tuve que hacer una reflexión de qué es lo que significaba ser afro, qué significaban mis raíces. Para yo poder estudiar implicó que mi madre tuviera que desplazarse de su pueblo a los 14 años. O sea, es algo que lo he naturalizado, pero después lo reflexiono y digo, 14 años en una ciudad, sin teléfono, sin medios de comunicación, en donde si te subías al camión, quién sabe si ibas a regresar. Y aún así, pues ella, para encontrar mejores condiciones de vida para ella, pues tuvo que dejar su pueblo, ¿no? Y gracias a ese desplazamiento, pues yo pude nacer en una ciudad, ¿no? Y en esa ciudad donde habían mayores oportunidades que, por ejemplo, las hubo para mis primas, ¿no? Tengo primas de mi edad que pues no tuvieron la oportunidad de estudiar más que hasta la preparatoria o hasta la secundaria. De hecho, yo soy la primera mujer por parte de mi familia materna que llega a la licenciatura. Después de que yo llegué, pues llegó mi hermana, llegaron sobrinas y entonces, bueno, empezamos a llegar más, ¿no? Y también soy la primera mujer que llegó a la maestría y espero ser la primera de llegar al doctorado e inspirar no solo a las mujeres de mi familia, sino inspirar a muchas mujeres afros a estudiar. Y sobre todo, hace poco me invitaron a un proyecto muy bonito por parte de Red Alas, que era formar mentorías para mujeres indígenas y mujeres afro que estaban estudiando Derecho y ahí también tuve la oportunidad de conocer a mujeres afros abogadas. Jocelyn, si estás ahí escuchando, te mando un beso, que compartimos estas experiencias, ¿no? Lo que significa ser abogada afro, en un sistema pues que no está pensado para nosotras, ¿no? Para que nosotras estemos ocupando esos espacios. Una vez estaba en la Suprema Corte y el ministro presidente preguntó así de yo, ¿y usted de qué país viene? Y yo, no, pues yo vengo de México, ¿no? Y pues ahí se ve, ¿no? La idea de que pues no estamos ocupando esos espacios, ¿no? Que todavía son mujeres o casos aislados pareciera y no pues eso, la generalidad de las mujeres afro las que acceden. Sin embargo, como tú lo has señalado, vas rompiendo también brechas, vas rompiendo vas construyendo hitos, no solo para las mujeres de tu familia, sino para muchas otras mujeres. Y no quiero obviarlo, ¿verdad? No quiero obviarlo, pero ¿cómo llegas al feminismo? ¿Cómo llegas a la mirada feminista? Y también pensándolo, porque en este programa también un poco la idea es cómo vamos mostrando que estas aliadas no solo son aliadas para la defensa de derechos, sino que son aliadas que transforman entornos familiares, entornos comunitarios, pero transforman leyes, pero transformamos la vida. ¿Cómo llegas al feminismo, Edith? Sin duda es Campo Algodonero me marca, ¿no? Me hace pensar por qué existen estos hechos, ¿no? Que están dirigidos a mujeres jóvenes, pero además mujeres pobres, mujeres que viven en la frontera, mujeres que están racializadas, y entonces es por qué las mujeres
de estas identidades, pues pueden ser privadas de la libertad, pueden ser torturadas, pueden ser asesinadas y después arrojadas y expuestas a los espacios públicos como si su vida no fuera importante. Y eso me hace pensar que las condiciones que vivimos y enfrentamos las mujeres en este país pues no eran iguales, y a partir de eso empecé a documentar de manera voluntaria casos de feminicidio a través de una cuenta cuando todavía existía Twitter, ahora X, la cuenta de feminicidios. Entonces todos los días veía, ¿no? Tenía alertas de Google para poner precisamente noticias sobre mujeres que habían sido asesinadas o desaparecidas o violadas, y claro, eso me llena de mucho coraje, de muchas interrogantes. En ese momento yo era así como que se vayan todos los hombres a una isla y nos dejen en paz. Ahora ya no, porque tengo hombres en mi vida y entonces no quiero que se vayan a una isla, pero los cuestiono seriamente cómo construyen sus masculinidades, pero es eso lo que me lleva al feminismo, ¿no? Darme cuenta de estas condiciones materiales en que las mujeres pues desarrollamos nuestras vidas en este país. ¿Cuál es la feminista que te marca este inicio del feminismo, o que ahora recuerdas como, claro, esta filosofía, ¿no? O este pensamiento fue el que condujo? Sin duda Marcela Lagarde y Julia Monarres, que además fueron peritas para campo, para mí era como wow, ¿no? Yo cuando leía la tesis doctoral, que después se convirtió en un libro de Julia explicando la violencia sistemática y estructural que vivían las mujeres en Ciudad Juárez, para mí era la luz, ¿no? Era como que alguien había partido la cabeza para que me entrara ese conocimiento. Y entonces cuando yo conocí, ahora la adoro y es una amiga entrañable, pero en ese entonces era como wow, ¿no? Y entonces cuando me dijo Michelle, oye, las tienes que llevar a la notaría para que firmen, yo estaba ahí fanseando, ¿no? Era así como ¿no? Una foto. Casi. Ajá. Entonces, qué belleza, qué belleza que el feminismo, digo, es muy generoso, porque no solo nos permite identificar en nuestra historia una historia compartida con otras mujeres, la condición de género, y cómo esta historia compartida nos permite también desarrollar investigación, teorizarla, y luego estas que admiramos un montón, pues pueden volverse en nuestro círculo cercano. Y algo que has señalado y que a mí me gusta mucho es cómo a través de esta cuenta en ahora X, en feminicidio, documentaste los asesinatos de mujeres, y que a través de los medios, plataformas digitales, nos volvemos eso, podemos narrar lo que está sucediendo con las mujeres, pero no narrarlo como un conteo, sino narrarlo como hacer evidente una situación estructural que estamos atravesando las mujeres. ¿Mantienes esa cuenta? ¿Cómo le haces ahora? No, ya hace un rato que la dejé por salud mental, y además porque ya la vida no me alcanzaba. La maternidad ocupa muchas horas de tu vida, aunque sea una maternidad compartida y una crianza compartida. Afortunadamente yo tengo una red de cuidados bastante amplia que me ayuda a criar al niño que me dice mamá, pero también el tema del desgaste todos los días, estar leyendo las noticias, las formas en que fueron asesinadas, a veces pues las imágenes ahora ya no se publican, pero en esa época, estamos hablando de 2009, 2010, hace 16 años, pues los medios de comunicación publicaban las imágenes. Entonces todo eso pues te daña, te causa un desgaste, y entonces tuve que encontrar otras formas de canalizar mi activismo y de denunciar y de ayudar, pero ya no reportando todos los días, porque sí era muy, muy, muy desgastado. Es desgastante y de repente puede ser desesperanzador, ¿no? Puede ser, y bueno, creo que también desde la mirada del autocuidado, también poner distancia de esas noticias, quienes estamos cubriendo, acompañando, se vuelve muy complejo sostenerlo, ¿no? Y has tocado también un tema que me gustaría conversar contigo, que es el de la crianza feminista, la educación feminista, que nos compartes también a través de tus redes sociales, pero lo vamos a hacer regresando del corte. Vamos a escuchar ahora una cápsula y regresando seguiremos conversando con Edith López Hernández, una abogada feminista afromexicana que es aliada de muchas otras mujeres. Vamos al corte y volvemos.
Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. En México, hablar de violencia contra las mujeres también implica reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres afromexicanas. De acuerdo con INEGI, en el país más de 2.5 millones de personas se reconocen como afrodescendientes, y las mujeres que están en comunidades enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad. Datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, la ENDIRE 2021, señala que más del 70% de las mujeres afrodescendientes han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual o económica. Además, enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud, educación y justicia. Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha documentado que el racismo y la discriminación estructural profundizan estas violencias, limitando las posibilidades de denuncia y atención afectiva. Muchas veces los sistemas de justicia no incorporan un enfoque interseccional, lo que invisibiliza las experiencias específicas de las mujeres afromexicanas. En este contexto, el trabajo de María Edith López Hernández resulta clave. Su trayectoria en litigio estratégico y el desarrollo de herramientas con perspectiva de género en evidenciar cómo los prejuicios impactan la valoración de la prueba y el acceso a la justicia. Especialistas coinciden en que garantizar una verdadera reparación integral del daño requiere reconocer no solo la violencia vivida, sino también las condiciones históricas de exclusión que afectan a las mujeres afromexicanas. Visibilizar estas realidades es fundamental para avanzar hacia una justicia más equitativa, incluyente y libre de discriminación. Estamos en Aliadas, gracias por acompañarnos. Les recuerdo el número en cabina es 553508-4761, lo repito, 553508-4761, y pueden también enviarnos mensajes de audio, mensajes de voz, sus fotografías, a lo mejor de estas mujeres que son aliadas de ustedes para el ejercicio de sus derechos humanos, y también nos pueden escribir en redes sociales. Estamos en X, estamos en Facebook, en Instagram, y nos pueden encontrar como CIMAC Noticias. Por favor, vayan a sus redes, etiquétenos. Estamos conversando con Edith López Hernández, una abogada feminista afromexicana y que es precisamente una aliada de muchas otras. Y entre este desarrollo feminista que podemos observar de ti, Edith, hay una parte que a mí me gusta mucho, que es cómo vas narrando los retos que te encuentras, pero también las sorpresas que te encuentras en el día a día de la crianza que has hecho, que has realizado desde el enfoque feminista, por supuesto. ¿Cómo definirías la crianza feminista? Yo creo que la crianza feminista es parte del quehacer feminista. No puedes nombrarte feminista, y no quiero ser la policía del feminismo, pero no puedes nombrarte feminista y no llevar a tus relaciones personales más íntimas y más amorosas ese compromiso político y ese compromiso ético. Entonces, es un reto, es un gran reto, porque implica cuestionarte cosas que son a veces dolorosas y que a veces no quieres ver o que quieres obviar y decir, no, esto no lo voy a cuestionar porque a lo mejor estoy teniendo algún tipo de satisfacción. Y la otra es que tampoco es torturarnos así de, si no es blanco es negro, que mi hijo ya me estaría regañando que ya no puedo hacer ese tipo de ejemplos porque es racista. Y pero no decir, o sea, no es 100% de una forma u otra forma, o sea, también tienes que aprender a mediar, porque también estás lidiando con personalidades, con creencias, con valores de otras personas que a lo mejor no comparten los tuyos, pero que se pueden negociar, ¿no? Y ser la mamá de Matías ha sido un reto importante desde la gestación, ¿no? O sea, cuando me enteré de que estaba gestando un tornillo, como así le digo, pues fue un gran miedo, ¿no? Era como, wow, ¿no? Va a depender de mí
aunque sé que no solo depende de las madres, para que no vayan a decir que las madres son las que crían los machos, no, depende de todo un sistema que te dice desde la educación, la religión, los medios de comunicación y las propias relaciones familiares y de amistades, pues qué es lo que significa ser un hombre y qué es lo que significa ser una mujer en esta sociedad. Pero desde que Matías estaba ahí en el vientre, pues eran preguntas, ¿no? De cómo le voy a hacer. Obvio, sientes mucha responsabilidad de criar en esta sociedad a un hombre, y aunque sabes que no depende todo de ti, pues quieres aportar cosas diferentes, ¿no? Y hasta ahorita el experimento crianza feminista va bien. Viene una etapa interesante que será la adolescencia, entonces pues ya les estaré contando esos retos. ¿Cuáles serían para ti como esas recomendaciones para las mujeres que están pensando en ser madres, en ejercer su maternidad? ¿Cuáles serían tus recomendaciones feministas para las maternidades? Yo creo que criar sola es un reto casi imposible, ¿no? Es desgastante para la mujer y como para el niño o la niña. Yo creo que sí es importante tener redes, procurarse de redes de cuidado. En este país, lamentablemente, pues siempre se dice, bueno, pues la familia, ¿no? Pero a veces hay redes de cuidados que tú construyes a través de amistades y que tienes esa confianza de decir, bueno, pues voy a criar y me gustaría que te involucraras en esta crianza, ¿no? Esta idea de que los niños nada más son de la madre o del padre es una enseñanza que nos hace mucho daño, ¿no? Porque no nos permiten tener un sistema de cuidados que nos deje vivir además nuestras vidas, ¿no? Vivir, hacer lo que nos gusta. Por ejemplo, yo estoy estudiando una segunda maestría que me implica muchos retos, pero sigo en la crianza, ¿no? Entonces, yo creo que tener una red de cuidados es sumamente importante, pensarla, diseñarla, cómo voy a cuidar a este niño, quién va a estar, las personas que van a estar involucradas en ese cuidado, yo creo que es importante. Y la otra es, yo, Matías, siempre intento ser muy honesta. A veces soy más honesta de lo que debería. Luego, por suerte, está ahí un padre que me pone filtros o me hace caras de honestidad, pero a mí me gusta hablarle a Matías con mucha sinceridad, con mucha verdad de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, de los sentimientos, de cosas que yo creo que son importantes en su crianza. Y a veces pues la gente piensa, no, pues para no causarle un trauma o hacerle un daño, pues no le voy a contar esta parte de la vida o de la realidad, y creo que eso ayuda a construir a veces como burbujas, pero luego cuando se tienen que enfrentar a ciertas realidades es como, pues nadie me contó, nadie me preparó para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy precisamente estábamos desayunando y yo platicaba con Matías sobre el hombre que se subió a la pirámide de la luna a disparar, y claro, Matías me preguntaba, ¿pero por qué lo hace? ¿Está loco? Y yo decía, no está loco, ¿no? Son procesos de radicalización, y a lo mejor para un niño de 10 años estar platicando de esto es como, bueno, ¿por qué no le hablas de otra cosa a tu hijo, no? Pero a mí me gusta que Matías tenga este tipo de información. Además, me parece que es importante, y algo que Matías ha aprendido a decirme con mucha honestidad es cuando yo también me estoy pasando, ¿no? Me dice, no, mamá, ya esto es demasiado para mí. Déjame procesar lo que me acabas de decir, y luego, o él solito llega y me pregunta cosas que quiere saber, ¿no? Entonces, creo que eso para mí ha sido un gran tip, hacer que Matías piense, cuestione, o sea, que no tenga miedo a expresar sus opiniones. También para mí eso es muy importante, que aunque sea muy incorrecta, sepa que lo puede expresar y nadie va a decir, ay, cállate niño, estás tonto. No, sino que es como, a ver, ¿qué es lo que opinas? Tratarlo como sujeto de derechos, ¿no? No, en una sociedad que es adultocentrista y que siempre a niños es como ustedes de aquel ladito, ¿no? Con pincitas, creo que ese es un gran reto. Yo lo observo con mis sobrinas, ¿no? Cómo incluirlas, cómo darles herramientas para enfrentar, pero sobre todo para integrarse a una sociedad de la que forman parte, no estando excluidas. Y en bueno, tienes un niño, tienes Matías, el que te dice mamá, y este Matías
también como los retos, preguntarte sobre los retos en este mundo que nos atraviesan las violencias machistas. Tú nos narrabas en este primer bloque que llegas a través de un caso como Campo Algodonero y que demuestra, ¿no? Hace evidentes las violencias machistas y que ahora también surge todo una corriente de nuevas masculinidades. Entonces veo que hay como un doble reto, ¿no? Hay un discurso de sí, estas nuevas masculinidades que de pronto dejan mucho que desear, pero también estas muestras de violencia extrema que los jóvenes, los niños están teniendo en escuelas, el sujeto de la pirámide como lo ha señalado, pero estas corrientes de incels, estas corrientes neomachistas, ¿no? Que lo que demuestran es que sigue súper vigente el sistema patriarcal. ¿Cómo haces en estas muestras tan extremas de violencia para que esta educación feminista pues no se tope, digo, ha de ser muy fuerte, ¿no? De que tú estás diciendo, mira, tiene que ser de esta manera y la realidad se cruza así, ¿no? Yo siempre he dicho que Matías es el niño extraño del evento, ¿no? O sea, sí, es como, sobre todo en una escuela de Catepec, ¿no? Donde pues las formas educativas son distintas. Claro que para Matías es sorprendente que de repente cuenten sus compañeros que les pegan, ¿no? Entonces Matías pues nunca le han pegado, entonces como, ¿pero por qué les pegan, no? O sea, ¿por qué sus papás pueden pegarles? O que se pelean entre sí, ¿no? Matías nunca ha visto que yo me peleé con la pareja, ¿no? Sí debatimos, pero nunca nos hemos así agarrado del chongo. Enfrente de él, y en general no nos agarramos del chongo, eso es importante decirlo. Entonces, para Matías está constantemente preguntando por qué su realidad es distinta, por qué pasan cosas que a él no le pasa, ¿no? Entonces sí se pregunta, ¿por qué mis compañeros? Hoy me preguntaba, me decía, ¿por qué mis compañeros sienten la necesidad de expresarse con groserías? O sea, dicen muchas groserías, y yo las puedo decir, pero no siento la necesidad de decirlas, ¿no? Y eso es como el fruto de una educación, ¿no? Es como, sí puedes decir groserías, las groserías no son malas, salvo que tú las uses para herir o lastimar a otra persona, o quererte burlar de otra persona, o hacer menos a otra persona, que normalmente así son pensadas un poco las groserías, igual que los chistes, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, de repente Matías tiene un pensamiento medianamente crítico que dice eso no, y choca con el pensamiento de otros niños, ¿no? Entonces ahorita es evidente que hay explosiones de pubertad en ese grupo y claro que Matías pues es más pequeño, es un año más pequeño que la mayoría de los compañeros y compañeras, y claro que Matías se pregunta ¿por qué ahora todo está centrado en quién le gusta a quién y quién se ve mejor y quién se ve peor, ¿no? Para Matías es como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y son cosas que tengo que responder, ¿no? Tengo que responder que inició la pubertad, que pues las hormonas, una serie de cosas que a lo mejor a veces ni estoy preparada y que recuerdo así como un poco medianamente mis clases de biología y digo, ¿cómo pasaba esto? Y hay otras cosas que tengo que documentarme, o sea, para poderle dar una mejor respuesta a Matías, a veces tengo que estudiar, ¿no? Tengo que estudiar y pensar cómo responderle las inquietudes que tiene. Insisto, afortunadamente tengo una pareja que también está ahí respondiendo cosas, no es todo depende de lo que yo responda, ¿no? También responde, el papá está ahí respondiendo y eso ayuda muchísimo, ¿no? Por supuesto Matías sabe a qué me dedico, qué hago, ¿no? Y entonces por supuesto dice como, pero ¿por qué los hombres sienten la necesidad de ser agresivos o de pegar o de expresarse así? Y luego le hago ver que él también puede ser agresivo y, ¿no? De repente, y le digo, pero todas las personas, yo incluso muy feminista, muy no sé qué, puedo ser violenta y puedo ser agresiva y puedo intentar humillar a alguien, ¿no? La cosa es que te des cuenta y te preguntes por qué lo haces, ¿no? Y porque todo el sistema te lleva a que lo hagas, ¿no? Y además te dice, está bien hacerlo, es parte de la normalidad. Entonces, el problema es que siempre tienes que estarte preguntando y cuestionándote. Entonces, pues es un reto difícil, no es sencillo y además,
pues constantemente tienes que estar, ¿no? Por ejemplo, hace poco reflexionaba que a Matías yo solo le he hablado desde la sexualidad a partir del miedo y de la prevención y de no, nadie te puede tocar esto, nadie puede agarrar, ¿no? El pene, no sé qué. Y hace poco era así como, bueno, pero también la sexualidad es disfrute, ¿no? Entonces yo le decía, porque me decía, pero ¿por qué las personas quieren tener sexo? Y yo, creo que nunca le he dicho que se siente rico. Que se puede encontrar el placer también. Entonces tuve que hablarle de eso, ¿no? De que se siente rico, que hay zonas que nos hacen sentir muy bien, que nos sienten placer, ¿no? Es como cuando tienes comezón en la espalda y no te alcanzas y alguien te rasca y sientes mucha satisfacción, pues hay cosas que pueden ser, bueno, ese es mi símil que le encontré, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero hay cosas que sientes placer y que el sexo es parte de la vida, ¿no? Pero claro, pues llevo varios años hablándole a Matías de no, que nadie te toque, que nadie te no sé qué, que nadie no sé cuánto, tú no toques, tú no sé qué. Y claro, pues para Matías fue así como, pero entonces ¿se siente rico? O no. ¿Me pueden tocar o no? Claro, ¿con qué nos vamos a quedar? Pero es eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos enfrentando a la complejidad de la vida? ¿No? No hay nada, no hay el sí total ni el no total. Hay situaciones que sí, por supuesto, el consentimiento, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras situaciones que tienen sus matices. Y finalmente también aquí, Edith, tú has señalado que tienes una red de cuidados y justo ahora hay una corriente, ¿no? Muy fuerte, tanto política como desde el movimiento, para hablar del Sistema Nacional de Cuidados, la construcción del famoso Sistema Nacional de Cuidados, que siempre lo tenemos en abstracto. Ni las instituciones, ni nadie hemos logrado colocar qué es eso del Sistema Nacional de Cuidados. Y cuando tú lo nombras, tengo una red de cuidados, ¿no? Tengo al padre del niño, tengo, no sé, a una mamá, ahí se va configurando qué es lo que requiere desde esta mirada feminista. ¿Cuál sería para ti los mínimos de este sistema o de este sistema de cuidados que requerimos las mujeres para seguirnos desarrollando profesionalmente, en todo el proyecto de vida? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desanclar el cuidado de la división sexual del trabajo. Mientras no lo desanclemos, es decir, no es tener guarderías para que las mujeres puedan ir a trabajar y después recojan al niño para que después sigan trabajando y cuidando, sino es cómo podemos conciliar como proyectos de vida y fíjate que este año tengo 2 proyectos de consultoría, uno más interesante que otro, pero uno es sobre qué decisiones tienen que tomar las mujeres fiscales, ¿no?, para avanzar en su carrera, y muchas de esas decisiones es suspender la maternidad, suspender el matrimonio, suspender la pareja o postergar las decisiones de la carrera, ¿no? Es decir, pues ahorita voy a dedicar a ser mamá y por ahí cuando tenga 40, 50 años, pues ya me voy a dedicar a ser fiscal y entonces pues a veces no alcanza, ¿no? Entonces, sin duda hay que entender esa dimensión, que el cuidado no solo depende mayoritariamente de las mujeres y que además este cuidado tiene que ser retribuido. Me gusta mucho la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano y habla de estas 3 dimensiones, ¿no? El derecho a que te cuiden, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado, que además ese es uno que tenemos como bien perdido, ¿no? Hace poco escribí un ensayo para un concurso y ahí me preguntaba sobre el cuidado y las mujeres buscadoras. Creo que ahí es donde se ve la debilidad o la fortaleza de un sistema o una política de cuidado. ¿Cómo cuidas a las personas que requieren ese cuidado para seguir subsistiendo, ¿no? Y pensaba precisamente cómo estas mujeres pues no empiezan a buscar desde cero, ¿no? Sino que se les monta en la vida cotidiana y entonces desapareció mi hija y tengo que seguir cuidando, tengo que seguir cuidándome y tengo que salir a buscar y tengo que cuidar a las otras madres que buscan conmigo, a las otras mujeres que buscan conmigo y no hay ningún estado ni nadie, ¿no? Además viven mucha estigmatización, es de por qué los desaparecieron, algo harían. Y entonces las mismas familias dejan de cuidar a esas mujeres, ¿no? Se separan, las dejan solas y entonces en medio de esa soledad
tienen que salir a buscar, pero siguen cuidando, a veces cuidan a hijos e hijas de sus hijas desaparecidas, ¿no? Se convierten en abuelas madres, y ahí están cuidando. Entonces, cuando ves ahí esa debilidad y ves que no existe una política, ni siquiera la han pensado, ¿no? Es decir, el sistema de cuidados, te puedo asegurar que no está pensando en madres de víctimas de feminicidio que están, ¿no?, en la crianza de hijos e hijas que quedaron huérfanas por el feminicidio, no están pensando en las mujeres buscadoras, no están pensando en las mujeres que viven desplazamiento forzado. ¿Cómo mantienes el cuidado cuando no tienes ni siquiera las condiciones básicas, una casa, un lugar en donde estás porque estás viviendo desplazamiento forzado o estás migrando, ¿no? Todo ese tipo de cosas están fuera de la mirada. ¿En quién estamos pensando? Pues nuevamente estamos pensando, aunque no nos gusten, mujeres universales, ¿no? Es decir, cómo son mujeres adultas, que no tienen discapacidad, exacto, ¿no? Y entonces para esas son las políticas públicas, pero todas las que no estamos en esa global de cuáles mujeres se piensa el gobierno, pues quedamos fuera, quedamos invisibilizadas y por supuesto los sistemas de cuidado no están pensados para nosotras. Ese es el gran centro, cómo despatriarcalizamos los cuidados y los hacemos parte del día a día, ¿no? Que la complejidad de los sistemas de vida puedan acceder a este sistema. Estamos conversando con Edith López Hernández, una abogada feminista que es aliada para muchas mujeres en el ejercicio, en la defensa de sus derechos humanos. Estamos en cabina en CIMAC Radio. Envíenos sus mensajes de texto, sus mensajes de voz al 55 35 08 47 61 y también nos pueden escribir en redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram. Coméntenos quiénes son esas aliadas que ustedes han encontrado en el día a día para el ejercicio de sus derechos humanos. Y bueno, contigo, Edith, estamos ya en este último y tercer bloque y una de las, de tu carrera, de tu parte profesional, tiene que ver con acompañar casos y hacer defensa y litigio en casos concretos. ¿Cuáles son los casos que te han marcado como abogada feminista? Bueno, mira, muy temprano de mi vida profesional entré a trabajar al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y pues llevábamos casos estratégicos, ¿no? Y sin duda hay un caso, me parece que Jacqueline se llamaba, era una chica que estaba siendo procesada por legítima defensa. Bueno, apenas la habían detenido, ¿no? Porque pues obviamente le estaban golpeando y ella se defiende y termina matando a su agresor. Y entonces nos mandó, en ese entonces la directora, que era Malú Micher, pues nos mandó a la fiscalía a hablar con el fiscal, a ver de qué se trataba. Y cuando nos entrevistamos con ella, pudimos ver la vulnerabilidad que tenía, ¿no? Estamos hablando de que era una adolescente de 16 años que estaba enfrentando su segundo embarazo, es decir, que el primer embarazo lo tuvo a los 14 y que vivía violencia extrema y que la única alternativa era que ella se defendiera para salir de esa relación, porque si no hubiera salido muerta, ¿no? Y lo más interesante es que llegó la familia del agresor a defenderla. Entonces eso te habla del nivel de violencia que vivía. O sea, lo normal era que él la matara a ella y hasta la familia estaba ahí. Entonces, bueno, pues es luchar, ¿no? Con esas miradas, ¿no? Había el fiscal que decía, hoy voy a dejar sin justicia un caso, el Ministerio Público, ¿no? Ay, ¿cómo voy a cargar en esta conciencia? Y nosotros nos decíamos, no está dejando sin justicia, está haciendo justicia, porque esto es defensa, ¿no? No hay ningún elemento en ella y una intencionalidad de que quisiera asesinarlo. Se estaba defendiendo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los primeros casos. Obviamente, pues Campo Algodonero, ¿no? Con el que abro mi carrera profesional en el mundo de los derechos humanos y la defensa. Y pues también conocí ahí el caso de Lilia Alejandra y Norma, ¿no? Ver y caminar junto con Norma en numerosos casos, pues sin duda te abre el panorama. Acompañar a las madres buscadoras también te abre el panorama. Yaquiri, ¿no? El caso de Yaquiri también fue uno de los casos que marca mi vida y también tiene que ver con legítima defensa, ¿no? Y ahí también me empiezo a preguntar mucho sobre qué significa la legítima defensa, cómo se ejerce la legítima defensa cuando eres víctima de violencia y sobre todo los obstáculos a la interpretación que hay, que hasta la fecha sigue habiendo una serie de obstáculos bien importantes de cómo desde la autoridad que tiene que investigar no logra ver los elementos contextuales, porque además dice, no, a mí lo que me interesa es el hecho
que ocurrió y que llevó a quitarle la vida a una persona. Y entonces dices, no, tienes que ver todo el contexto para entenderlo, ¿no? Es una víctima que se está defendiendo y eso a veces cuesta muchísimo trabajo. Además, desde cómo nos forman en la Facultad de Derecho, ¿no? Nos forman con unas miradas bastante cuadradas y bastante reducidas, obvio, sin perspectiva de género y sin interseccionalidad. Pero bueno, son esos casos. Y luego una cosa muy chistosa, a través de la cuenta de Twitter, pues yo ejercía presión, ¿no? Tenía un número importante de seguidores, ejercía presión. Y entonces al gobernador de Chiapas, no sé si él me respondía, pero siento que él me respondía. Y entonces me llegaban casos de Chiapas y yo empezaba a presionarlo. Entonces me empezaba a mandar mensajes de, bueno, ¿de qué se trata el caso, no? ¿Y de qué se trata? Y así logramos sacar algunos casos, hablando directamente con el gobernador. Yo nunca en la vida lo vi ni lo conocí en persona, sabía que era su cuenta de Twitter, pero sabía que esos casos, como un caso también que recuerdo que también era legítima defensa de una mujer indígena que se llamaba Rosa, también pudo haber salido por esa presión y eso, ¿no? Yo personalmente no litigo. Y hace poco escuchaba a Michelle, que es mi hermana del alma, Michelle Salas, en una entrevista que hablaba precisamente, ¿no? Uno de los obstáculos que yo tengo para litigar es que siento que no tengo el corazón y las entrañas y que sufriría muchísimo llevando este tipo de casos, pero hace como 2 años empecé a llevar peritajes, ¿no? Entonces, pues es básicamente enterarme de todo, analizarlo todo, ver videos, ver una serie de cosas para determinar pues la presencia o no de estereotipos de género en las investigaciones o en los juicios. Y entonces, claro, Michelle decía, pero es normal enojarte, es normal frustrarte. O sea, ¿cómo ver un caso que se vive en injusticia, donde se vive extrema violencia y no sentir nada, ¿no? Entonces, eso de tener corazón de pollo es simplemente ser humana, ¿no? Entonces, esto también me hizo reflexionar mucho, escuchar a Michelle decir eso. Dije, pues claro, ¿no? Porque ese ha sido como el principal obstáculo que yo digo, no voy a litigar porque me la voy a pasar muy mal y sufriendo en todos los casos. Y de todas formas, ¿no? Aunque nada más los lea, me enojo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, empecé a hacer como mucho activismo en redes sociales, estoy involucrada en un montón de casos, pero sin duda, pues es campo y otro, el de Norma, hace poco, ¿no? Que me hacen reflexionar mucho. El año pasado volvimos a llegar a la corte, esta vez sí fue en la corte porque campo fue en Chile, porque la corte le da por viajar de país en país, entonces nos tocó en Chile, y el año pasado que nos tocó ir a Costa Rica, bueno, pues éramos las más emocionadas, ¿no? Era así como un sueño desde la universidad hecho realidad de poder estar ahí y poder estar hablando de este tipo de casos que tú dices. Es que una de las reflexiones que hacíamos era qué ha cambiado desde que llegamos con Campo a ahorita que estamos llegando con Lilia Alejandra, qué es lo que ha cambiado, ¿no? Y entonces decíamos, pues ya tenemos leyes, tenemos tipos penales, tenemos protocolos, tenemos capacitaciones, ¿por qué no ha bajado? Al contrario, ha subido el número de feminicidios, el número de desapariciones, ¿qué es lo que está pasando, no? Y entonces desde ese enfoque le hablamos a la Corte, pues para decirle que no basta con cambiar cambiar normativamente el sistema, si no lo cambiabas estructuralmente, ¿no? Entonces, esta vez pedimos que se hagan indicadores que nos puedan decir si esas capacitaciones funcionan, si esos protocolos funcionan, si esas leyes se aplican, ¿no? Que creo que ese es un gran paso que no hemos dado en este país, ver realmente los resultados, medirlos y decir, oigan, pues a lo mejor ni está funcionando. Digo, ya vamos a construir una nueva ley general en temas de feminicidio y la gran pregunta ¿es realmente lo que fallaba era el sistema normativo o es realmente cómo se aplica y se interpreta ese sistema normativo? Y sin duda la prevención sigue siendo como el tema más pendiente, más allá de campañas, ¿no? ¿Qué hacemos para cambiar estructuralmente la forma en que nos relacionamos las personas en este país? Que naturaliza la violencia contra las mujeres, ¿no? Perdón. Eso yo quería conversar contigo porque tenemos un montón, la ley general, ahora esta nueva ley, pero tenemos también reformas, ¿no? Que la ley Olimpia, que la ley Monse, que la ley Ingrid, un montón de reformas que van poniendo énfasis en ciertas violencias. Y tenemos también estas sentencias, la sentencia Mariana Limas, todo este marco que se ha desarrollado también a partir de la presencia de abogadas como tú,
frente a un sistema que puede ser la Suprema Corte, los ministerios públicos o la Corte Interamericana, pero que la presencia de estas mujeres como tú o como la misma Carla Michel, ha tenido estos resultados, ¿no? Fruto de su trabajo es este gran marco normativo, fruto del trabajo de la doctora Marcela Lagarde, de los Ríos, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Que hace que, aunque tenemos este gran marco normativo, los índices de violencia se incrementen, pero además de ello, ¿cuáles son las violencias que más nos preocupan? Viene, por ejemplo, ahora un mundial, y sabemos que durante el mundial se incrementa la violencia sexual, la violencia en el ámbito familiar, y aunque lo sabemos, nadie ha anunciado que va a haber una campaña de prevención o que se están tomando ciertas medidas. Entonces, tenemos ciertos indicadores, tenemos un montón de información. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública saca puntualmente su medición cada mes y para mí es una gran herramienta. Qué bueno que lo tenemos medido, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue o qué falta? Tú has dicho, nos falta la prevención, nos falta... ¿Qué más nos falta? Nosotras desde CIMAC trabajamos mucho con medios de comunicación y de pronto sí puede ser muy frustrante que a pesar, ¿no?, de hablar con muchos medios, hablar con muchas periodistas, pues sí hay avances gracias a mujeres periodistas que están al interior de los medios, pero no porque las grandes empresas de medios lo transformen. Entonces sigue quedando en las manos de mujeres, ¿no? De mujeres como tú, de mujeres feministas que están haciendo todo el trabajo. ¿Cuál dirías que sería la ruta, ¿no?, para poder avanzar en ello y no desgastarnos en seguir haciendo leyes, que qué bueno que tenemos ese marco normativo robusto, pero que no se frenan? Y digo esto frente al aumento de violencia digital, frente al aumento de violencia política contra las mujeres en razón de género, que el próximo año viene un proceso electoral enorme y seguramente tendremos muchísimos casos de violencia política contra las mujeres. Entonces, ¿qué sí ha cambiado, ¿no? ¿Qué sí ha cambiado? Yo durante mucho tiempo pues sí le apostaba al derecho penal como una herramienta de transformación de la violencia. Y me costó mucho trabajo sentarme a reflexionar y decir, no, el derecho penal no es la herramienta de transformación, el derecho penal es la herramienta de castigo. Y es una herramienta de castigo del sistema. Por más que la toquemos, la modifiquemos, querramos incidir, pues es una herramienta que está pensada y que obedece a un sistema o a varios sistemas en particular y que por supuesto es una herramienta que va a castigar y discriminar pues a los cuerpos más pobres, los más racializados, los que están fuera, ¿no? Y entonces pensaba precisamente en pues tengo que seguir, ¿no?, militando en tocar, no transformar, porque no es una cosa de transformación, sino es cómo hacer que el derecho penal sea lo menos lesivo para las mujeres y para otras personas, ¿no? Enfrentarte al derecho penal es enfrentarte a todo el sistema. Entonces, efectivamente, el derecho penal no puede ser la respuesta, porque además es la respuesta tardía, es cuando ya pasaron las cosas malas, es cuando el derecho penal interviene. Entonces, ese tipo, tenemos que abandonar esa mirada, no digo que no hay que construir los tipos penales cuando son estas violencias que están invisibilizadas y que tienen que verse, ¿no? Pero tampoco puede ser nuestra mayor apuesta política para frenar la violencia, porque no la está frenando, ¿no? O sea, no es algo que digan, no, hombre, a partir de todos estos tipos penales han disminuido, no, al contrario, vemos que hay aumento. Entonces, creo que nuestra apuesta política sí tiene que ser mucho más estructural, mucho más transformadora y tiene que ser a condiciones de vida, materiales de vida digna para las personas, no solo para las mujeres. O sea, si beneficiamos a todas las personas, por supuesto que estamos beneficiando a las mujeres y no estoy diciendo que no haya políticas enfocadas en mujeres, tienen que seguir existiendo, pero sí tenemos que ver al grueso de la población en qué necesitan las personas que son indígenas, que son afrodescendientes, cuáles son los derechos que no se les garantizan, qué necesitamos estar cambiando. Esto de que tengas que recorrer 2-3 horas para llegar a la universidad y que eso no se vea, no se compense, no cuente, ¿no?, en el rendimiento académico. O sea, un montón de gente deja de estudiar porque tiene que enfrentar ese gran reto de 2 horas en el metro y se diga, no, eso es un esfuerzo personal, individual, si tú quieres alcanzarlo es lo que te tocó, ¿no?
Entonces es cómo acercamos estas opciones educativas para todo el mundo, ¿no? Y que sean de esta calidad, porque pues también es eso. O sea, yo porque quiero ir hasta allá, porque no estoy estudiando en una escuela cercana a mi hogar, ¿no? Pues porque no hay esas condiciones educativas de esa calidad que se necesita. Entonces tenemos que apostar en eso, ¿no? En esta transformación mucho más estructural y sobre todo pensar no solo en la violencia, sino en los sistemas completos de opresión, ¿no? La violencia es una manifestación de esos sistemas, pero no es lo único. Entonces es cómo garantizamos que todas las personas estemos bien. Y creo que las feministas tenemos que replantearnos cuál es el sujeto del feminismo, y ahí hay un debate así gigante, ¿no? De qué es una mujer, qué significa ser una mujer, pero también es a quién beneficia el feminismo. Evidentemente beneficia en primer lugar a las mujeres, pero también tiene que beneficiar a la sociedad. Tenemos un problema grave de masculinidades cada vez más tóxicas, más radicales, más ultraderecha, que está explotando, ¿no? Hemos visto incidentes, ya no podemos decir aislados, ¿no? Son cada vez más incidentes y que nos hace pensar eso, ¿no? Durante mucho tiempo yo pensé, pues que lo arreglen los hombres, es bronca de los hombres que lo arreglen ellos, ¿no? Pero, insisto, tal vez maternar a un hombre me cambió, ¿no? Y lo siento si me quitan la credencial, pero tal vez maternar a un hombre me cambió esa mirada, ¿no? Entonces es eso, pienso más en cómo salimos todas las personas del hoyo, principalmente mujeres, pero cómo salimos todas, y no nada más es qué necesito hacer yo para estar bien. Y creo que este pensamiento pues no lo tienen las políticas, ni los políticos, ni nadie. No está instaurado, Edith, y por eso me parecía a mí tan importante que una mujer como tú nos acompañara hoy en la cabina. Y pues estamos llegando al final del programa. ¿Cuál sería tu mensaje final para las mujeres que nos están escuchando esta mañana? Híjole, mi mensaje final para todas las mujeres es que nos sigamos preguntando cómo podemos generar nuestras vidas llenas de goce, llenas de oportunidades, y eso implica preguntarnos cosas que son dolorosas, qué necesito para estar bien y qué necesito dejar, qué cosas, qué prácticas, qué ideas, ¿no? Cuestionarnos por qué nos gusta lo que nos gusta, eso es muy, muy, muy doloroso, ¿no? Y la otra es que necesitamos seguir escuchándonos, seguir hablándonos, aunque no nos guste lo que nos está diciendo la otra y digamos, no es cierto, no es así, tenemos que seguir dialogando y tenemos que hacer coaliciones incómodas. No tenemos que amarnos, pero sí tenemos que poder tener esta capacidad de agruparnos para poder salir y pedir algo, ¿no? Eso siento que cada vez se está perdiendo, que estamos muy fragmentadas y segmentadas entre yo sí soy feminista, yo no soy feminista, bueno, yo soy feminista afro, yo soy feminista radical, yo soy feminista no sé qué, ¿no? Y sí, está muy bien, ¿no? Tener nuestras posturas políticas, pero tenemos que tener esa fuerza de poder juntarnos y tener por lo menos 1 o 2 objetivos políticos y ese nivel de exigencia. Construir pactos políticos feministas que nos permitan avanzar en nuestros derechos. Muchas gracias, Edith. Para mí ha sido un honor tenerte aquí en cabina, y esta también es una forma que a través de la cual desde CIMAC reconocemos tu trayectoria, la trayectoria de muchas mujeres, pero particularmente la tuya en el acompañamiento de los casos, en esta formación feminista que ayuda a que muchas otras encontremos el feminismo en nuestra vida, nos haga clic y entonces seamos también pues más libres en el ejercicio de nuestro proyecto de vida. Te agradezco muchísimo tu presencia y agradezco también a quienes hacen posible este programa. En la producción estuvo Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Un gustazo, gracias chicas, y también pues a todo el equipo de CIMAC que hace posible esta producción en CIMAC Radio. Nos escuchamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en una emisión más de Aliadas. Gracias por escucharnos. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.